Hermanos, pues esta semana estamos leyendo y estudiando la porción de la Torá número 10, que lleva por nombre hebreo Miketz. Miketz, que es traducido como al final, como al cabo de, es traducido también, algunos lo traducen como y sucederá, aunque más bien sería y sucedió, ¿verdad? Porque está hablando de algo que ocurrió después de un periodo de tiempo. En español, dependiendo de las versiones que ustedes tengan, hace referencia a ese tiempo que pasó José en la cárcel. Entonces, lo que nos narra esta porción es lo que pasó después de que José estuvo 2 años allí en la cárcel. Y hoy hemos escogido este texto. Vamos a ver el texto que vamos a utilizar como base. Muévele ahí por favor, Iván. Es Génesis capítulo 42 en los versos del 6 al 8. Y ahí podemos leer que dice la Torá: José era gobernador de Egipto. Él era quien distribuía alimentos a todo su pueblo. Cuando llegaron los hermanos de José, se inclinaron ante él, rostro en tierra. José reconoció a sus hermanos en cuanto los vio, pero se comportó como un extraño y les habló con dureza. José reconoció a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron a él. Nuestro tema entonces para hoy, hermanos, es la verdad detrás del disfraz. La verdad detrás del disfraz. Y bueno, para entender esto de lo que hoy les quiero hablar, es necesario que consideremos lo que ocurrió entre José y sus hermanos. Lo consideremos dentro del contexto de otros 3 episodios que ocurren también en este libro que estamos estudiando, que es Bereshit. El primero de ellos, que ya lo vimos, que ya lo estudiamos, ocurre en la tienda del patriarca Isaac. ¿Se acuerdan? El segundo ocurre en la tienda del patriarca Jacob, en su noche de bodas. El tercero ocurre allá en el camino a Timnat, nos dice la Torá, cuando Judá iba pasando por allí, por ese lugar. ¿Sí ubican los 3 episodios? ¿Qué pasó en la tienda de Isaac? ¿A qué evento creen que estamos haciendo referencia? Si nuestro tema es la verdad detrás de un disfraz. El engaño de Jacob. O sea, cuando Isaac ahí en su tienda recibe a su hijo Jacob pensando que es su hijo Esaú. Es decir, que Jacob se disfrazó de Esaú. Inclusive el patriarca Isaac decía: las manos son las manos de Esaú, pero la voz es la voz de Jacob. Y él se sintió confundido por esa situación. En el segundo episodio, en la tienda de Jacob, en su noche de bodas, tenemos otro caso de otro disfraz. Jacob piensa que se casó con su amada Raquel, y al día siguiente él despierta y se da cuenta que la que está con él es Lea. Entonces, de alguna manera, Lea también se disfrazó, se ocultó bajo un disfraz o bajo un velo para no ser reconocida. Se hizo pasar por Raquel. Y en el tercer evento, allá en el camino a Timnat, es Judá quien se encuentra con alguien que también está disfrazada.
¿Se acuerdan quién era? Tamar. Tamar, su nuera. ¿Por qué? Porque nos dice la Torá que Judá se había casado con una mujer cananea, él tuvo 3 hijos, su hijo mayor se casó con Tamar, murió sin dejar hijos. El segundo hijo de Judá toma el lugar de su hermano, pero también muere trágicamente. Judá decide ya no entregarle su tercer hijo a Tamar. Él le dice, vas a tener que esperar a que él tenga edad, pero cuando ya tuvo edad no se lo entregó a Tamar, y Tamar estaba en una situación complicada porque ella pues no se podía casar con otro hombre porque ella estaba, como vamos a decir, bajo un compromiso, y era un compromiso legal que ella tenía y que Judá tenía también, de entregar a su tercer hijo. Entonces, digamos que Tamar estaba desprotegida, Tamar estaba esperando a este nuevo esposo que no llegaba porque Judá no se lo quiso entregar. ¿Por qué razón no se lo quiso entregar? Bueno, no sabemos. Probablemente él pensó, no, pues ya murieron 2 de mis hijos. Probablemente él pensaba que Tamar era algo, que ella tenía algo malo, algo negativo, una especie de viuda negra, vaya usted a saber, ¿no? Pero ya no quiso entregar a su tercer hijo. ¿Qué ocurre entonces? Tamar se disfraza de prostituta, engaña a Tamar y queda embarazada de él, de su suegro. Entonces tenemos estos 3 casos, estos 3 eventos que ocurrieron, y ese es el contexto bajo el cual queremos abordar lo que pasó entre José y sus hermanos. Porque en este encuentro, hermanos, los hermanos de José se están inclinando, y se acuerdan ustedes que José había tenido un sueño muchos años atrás. José había tenido un sueño donde la interpretación del sueño era que sus hermanos se iban a inclinar ante él. Y ellos le agarraron mucho coraje por eso. Ahora, el sueño de José se vuelve realidad. Y aquí tenemos a los hermanos de José inclinándose ante él. Pero aquí hay una situación. El hombre ante el cual se están inclinando ellos no parece José. O sea, ellos no reconocen en ese hombre a José. Ellos lo que ven es un egipcio, un varón que habla como egipcio, que está vestido como egipcio, que totalmente parece un egipcio. Alguien que lleva inclusive el anillo del faraón, que lleva una cadena de oro que lo identifica pues como un gobernante egipcio, como un príncipe egipcio. Ellos en ese momento, en lo absoluto, ni siquiera por la mente les pasa que ese hombre que tienen enfrente es José, su hermano. Ellos no lo ven así. En otras palabras, lo que vemos aquí también es otro disfraz. Así como en su momento Jacob se disfrazó de Esaú, así como en su momento Lea se disfrazó de Raquel, Tamar se disfrazó de una prostituta, ahora José está disfrazado de un príncipe de Egipto, o está disfrazado de un egipcio, de un hombre idólatra, porque para los hermanos de José, los egipcios, ¿qué eran? Eran idólatras. Eran paganos, politeístas. Y ellos lo que ven en este hombre no es a su hermano José. Entonces tenemos 4 escenas, tenemos 4 disfraces. Y la pregunta es, hermanos, ¿qué tienen en común? ¿Qué es lo que tienen en común estos 4 eventos o estos 4 disfraces que vemos acá? Lo que vemos que tienen en común
es que cada uno de ellos, tanto Jacob como Lea y Tamar y ahora José, ellos a través de estos disfraces que utilizaron, lograron su objetivo. Lograron pues lo que ellos querían. Solamente disfrazándose, ellos obtuvieron lo que querían. Fueron, vamos a decirlo así, fueron atendidos, fueron reconocidos, fueron tomados en serio. Pero solamente al utilizar un disfraz, siendo alguien diferente. ¿Qué obtuvo Jacob? La bendición de su padre, que de no haberse disfrazado de Esaú, no la hubiera tenido. Entonces solamente la obtuvo disfrazándose de alguien que no era. ¿Qué obtuvo Lea? Pues un marido, ¿verdad? Casarse. Pero si no se hubiera ella disfrazado de Raquel, Jacob se hubiera casado con ella, ¿la hubiera aceptado como esposa? No. Entonces, solamente bajo el disfraz de Raquel, Lea obtuvo también lo que quería. En el caso de Tamar ocurre lo mismo. Ya vimos que Judá se negaba a darle a su hijo. Y ella quería tener descendencia. Y solamente disfrazándose obtuvo también lo que ella quería, es decir, quedar embarazada. Lo obtuvo a través de un disfraz. Y en el caso de José, pues José también obtuvo lo que quería. O sea, él quería que sus hermanos simple y sencillamente lo trataran bien, porque sus hermanos siempre fueron hostiles con él, siempre fueron pues malos, le hacían bullying, lo insultaban, lo sobajaban. O sea, él lo que quería era pues que lo respetaran, que lo trataran como debía de ser, como su hermano menor. Entonces, solamente siendo ellos otras personas, disfrazándose de alguien más, lograron su propósito. Ahora, ¿a dónde nos lleva esto? A preguntarnos, entonces, ¿los disfraces funcionan? ¿Qué dicen, hermanos? ¿Funcionan los disfraces? Pues les funcionaron. Ya vimos que obtuvieron cada quien lo que querían. Entonces podemos decir que sí funcionan los disfraces, pero hay que ver todo el panorama completo. Y cuando vemos el panorama completo nos damos cuenta que sí les funcionó, pero temporalmente, o sea, a corto plazo. ¿Por qué? Porque al paso del tiempo, ¿qué pasó con Jacob? ¿Qué pasó con Jacob después de disfrazarse de Esaú? Se le vinieron una serie de problemas, una serie de situaciones que se alargaron por 20 años y hasta más. De verdad, cuando vemos la historia de Jacob paso a paso, desde que él engañó a su padre, hermano, Jacob ya no le fue bien. Jacob tiene que irse huyendo primero, tiene que huir de su tierra. Llega allá a la tierra de su madre, Rebeca, a casa de su tío Labán, y sí, pues conoce a Raquel, se enamora, pero ¿cómo le fue con Labán? Ahí Jacob se encontró, si Jacob era tramposo, el tío Labán le dijo, quítate que ahí te voy yo. Dicen por ahí, ¿verdad?, que para alguien que se cree muy listo, siempre hay otro que es el doble de listo. Entonces, Jacob
de verdad, Labán lo hizo ver su suerte, ¿verdad? Por 20 años. Primer engaño grande, lo que ya decíamos de Lea y Raquel. Luego lo hizo trabajar para él, le cambió el salario más de 10 veces. Bueno, una serie de conflictos que ellos tuvieron, que al final, después de 20 años, Jacob tuvo que salir otra vez huyendo. Ahora de Labán. En el viaje, todo lo que le pasó respecto al miedo que él tenía de su hermano Esaú. Fue un viaje bien complicado. Porque cuando tú tienes miedo de algo, pues ese miedo no te deja ni siquiera dormir tranquilo. Entonces el viaje fue terrible, el viaje de regreso. Cuando por fin Jacob ya se reconcilia con su hermano, se abrazan, se besan y ya Jacob dice, oh bueno, ya no me tengo que preocupar de mi hermano. Parece que ya me perdonó, ya no me quiere matar, ya estamos en paz. Y llega y se asienta en la tierra de Canaán, primero en un lugar, luego en otro lugar. Pero entonces viene lo que pasó con su hija Dina y la matanza que hicieron sus hijos allí, en ese lugar. Entonces no había paz para Jacob. Se tiene que mover otra vez. Y más adelante viene la desaparición de su hijo favorito, de José. Entonces realmente podemos decir, le funcionó a Jacob su disfraz, sí, momentáneamente. Logró su objetivo, sí, pero después de eso le fue muy mal. Ahora, vamos con Lea. ¿Cómo le fue a Lea? Lea obtuvo lo que quería, sí. ¿Le sirvió su disfraz? Sí. Logró casarse, logró tener un marido. Pero a largo plazo, hermanos, ¿cómo le fue a Lea con Jacob? Le fue mal. ¿Por qué razón? Porque la Torá dice que Jacob a la que amaba era a Raquel. E incluso la Torá dice que hasta el Eterno intervino allí. Porque el Eterno, viendo que Lea era menospreciada por Jacob, el Eterno decidió darle hijos a Lea para que ella tuviera ese consuelo. Y Raquel no tenía hijos. Pero ¿ustedes creen que Lea no quería el amor de su esposo? De hecho, ellas, ambas hermanas, por mucho tiempo estuvieron luchando por el amor de su marido. Entonces podemos decir de Lea también que le fue bien con su disfraz, pero nada más, momentáneamente. Después la vida para ella fue difícil, fue complicada. No tenía el amor de su esposo, nunca lo tuvo. En cambio, lo que sí tuvo fue siempre una lucha, una competencia contra su hermana, cuando pues debieron haber tenido una buena relación como hermanas, no pudieron tenerla. Entonces otra vez vemos que el disfraz sirvió nada más temporalmente. En el caso de Tamar, ¿le sirvió el disfraz a Tamar? Sí, pero pasa lo mismo. Ella, es más, no tuvo un hijo, tuvo dos. Tuvo dos porque quedó embarazada de mellizos. Pero, ¿qué fue lo que Tamar no tuvo? Pues no tuvo un marido. Porque ni así Judá le entregó a su hijo y ni Judá se quedó con ella. Entonces, aunque ya no sabemos, o ya la escritura no nos dice, no nos sigue relatando la experiencia de Tamar, lo más seguro es que su experiencia debe haber sido difícil, debe haber sido dura. Si hoy en día, mis hermanos, si hoy en día es difícil para una madre soltera salir adelante,
Hoy que estamos en el siglo XXI, que se supone que hay muchas más oportunidades, hoy se habla del empoderamiento de las mujeres y de no sé cuántas cosas, pero aún así sigue siendo difícil para una mamá soltera o en este caso una mamá viuda sacar adelante a sus hijos sin el apoyo de un marido. Ahora imagínense esta misma situación hace más de 3.500 años. ¿Cómo debe haber sido? Entonces, Tamar obtuvo 2 hijos, pero no obtuvo un marido. Y lo que sí, seguramente su vida fue muy complicada, muy difícil. Ahora, llegamos a la experiencia de José. ¿Qué podemos decir de José? ¿Obtuvo José lo que quería? ¿Obtuvo el respeto de sus hermanos? ¿Obtuvo un buen trato de parte de sus hermanos? Obviamente sí. Vaya, hasta se inclinaron ante él, ¿verdad? Lo reverenciaron. Pero cuando nos vamos otra vez a largo plazo, la Torá nos dice que cuando murió el patriarca Jacob, ¿cómo quedó la relación entre José y sus hermanos? ¿Qué nos dice la Torá? Decía Iván, tensa, la situación quedó tensa. Los hermanos de José, ellos como que nunca creyeron que José realmente los había perdonado. Lo más seguro es que ellos mismos no se perdonaban de lo que habían hecho. Y tristemente eso afectaba a José, porque a José le dolía en su corazón ver que sus hermanos le tenían miedo por ser el virrey de Egipto. Porque, pues, tú no quieres que las personas te tengan miedo, ¿o sí? ¿Alguien disfruta inspirar miedo? Así como que vi un post por ahí, un video de esos que le llaman video corto, en donde sale un hombre y él está hablando como papá. Él tiene una hija y él dice: tú como padre de tu hija tienes que inspirarles miedo a cualquier hombre que se le quiera acercar a tu hija. Te tienen que ver con miedo, de eso se trata. Y entonces él se da todo un discurso, ¿no? De explicación de por qué. Él debe de ver que tu hija no está sola y cualquier cosa tú vas a ir sobre él, y etcétera. Entonces puede ser que en algunos casos funcione el inspirar miedo. Muchas mamás les meten miedo a sus hijos con la figura de papá. La famosa frase: pero vas a ver cuando venga tu papá. Y entonces muchos hijos crecen teniéndole miedo al papá. Entonces, yo fui uno, ¿verdad?, de que aunque mi papá lo perdí yo muy chico, pero en esos años que lo tuve, yo le tenía miedo. Mucho miedo. Porque pues mamá era así de que van a ver. Y aparte, pues sí, mi papá era pues de los de antes, ¿verdad? Usted sabe. Los que fueron criados con los papás que decimos de antes, de la vieja escuela, era duro, sí. Entonces sí inspiraba temor, sí inspiraba miedo. José no quería que sus hermanos le tuvieran miedo. José quería tener el respeto, el buen trato, algo normal entre hermanos. Pero a largo plazo José se dio cuenta de que no lo tuvo. No pudo obtener eso de sus hermanos. Entonces,
¿De qué nos damos cuenta, mis hermanos? De que los disfraces sí funcionan, pero solo a corto plazo, solo momentáneamente. Nunca un disfraz te va a funcionar por mucho tiempo. Es difícil mantener un disfraz, vaya, hablando de el querer ser otra persona que tú no eres. Es difícil, porque por naturaleza, pues, tienes que ser auténtico. Tienes que ser quien realmente eres tú y ser como tú eres también. Porque mantener una postura así, vaya, yo creo que nadie puede sostenerla por mucho tiempo. Tarde o temprano, como luego dicen por ahí, tarde o temprano, la verdad siempre sale a flote, siempre sale todo a la luz. Entonces la enseñanza de esto que estamos hablando es muy simple. Tenemos aquí una enseñanza muy sencilla, pero a la vez también profunda. Y la enseñanza es para nosotros que no necesitamos, mis hermanos, esconder quiénes somos. No necesitamos ocultarnos detrás de un disfraz. No necesitamos esconder nuestros sueños, nuestros anhelos o nuestros deseos. No debemos de esconder nada de eso, ni de nosotros mismos, ni de los hombres, menos de Dios. Y lo digo porque la verdad es que muchas veces nosotros somos la primera aduana, nosotros somos el primer filtro que tenemos que pasar. Nosotros somos los primeros a quienes tenemos que convencer de algo. Entonces imagínese tratar de convencerte a ti mismo de que no eres tú. Eso está difícil, ¿no? Eso suena muy complicado. A los hombres a lo mejor los puedes engañar un tiempo, pero tarde o temprano la verdad va a salir y te van a descubrir. A Dios, no, pues, ¿qué dice la escritura? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. O sea, a Dios no lo podemos engañar. No nos podemos disfrazar delante de Dios. Viene a mi mente la experiencia de Adán y Eva cuando se pusieron aquellas ramas, ¿se acuerdan? ¿Qué estaban ellos tratando de hacer? No era tanto disfrazarse, pero sí ocultarse. O sea, ellos se ocultaron de Dios, pero ellos están tratando de cubrir su pecado. Porque se acuerda, ¿qué fue lo que Adán dijo? Tuvimos miedo, o más bien vergüenza, porque estamos desnudos y no queremos que tú nos veas desnudos. Y Dios dijo, ¿y quién les dijo que estaban desnudos? ¿Quién les dijo que estaban desnudos? ¿Acaso comieron del fruto del árbol que les dije que no comieran? La evidencia sale a la luz. Ahora, ellos querían cubrir su pecado o su vergüenza con se hicieron unos como taparrabos de hojas de higuera. ¿Cuánto les iba a durar eso, hermanos? Unas horas, ¿no? Un día a lo mejor, no sé. Seguramente se iban a dormir y en la mañana esa cosa ya no iba a servir para nada. Entonces, ¿qué hizo Dios? Les hizo una ropita decente, algo que sí les durara, algo que sí les cubriera, unas ropas de animales, ¿verdad? De piel de animales. Ahora, ¿de qué estaban vestidos antes? Adán y Eva.
de la gloria de Dios. Cuando ellos están adentro del huerto y cuando ellos están en una comunión perfecta con Dios, la vestidura de ellos era la gloria de Dios. ¿Se acuerda cómo resplandecía el rostro de Moisés cuando subía y que estuvo mucho tiempo arriba en la montaña? Bajó y su rostro, ¿por qué? Porque estuvo tanto tiempo allá hablando con Dios que se impregnó de la gloria de Dios. Ahora imagínese Adán y Eva. No era nada más el rostro. Ellos eran como seres de luz. Si tuviéramos la oportunidad de ver a Adán y Eva en el huerto, lo que veríamos sería un destello de luz. Muy parecido a lo que ve el Rab Shaul camino a Damasco, ¿se acuerda? Va el Rab Shaul y ¿qué fue lo que él vio? Un destello de luz que, por cierto, lo dejó ciego. ¿Y qué era ese destello de luz? Era la gloria de Yeshua. Porque él nada más oyó la voz. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cayó ya ciego por el resplandor de la gloria del Señor. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Yeshua, al que tú persigues. Entonces, Adán y Eva estaban vestidos de la gloria de Dios. No necesitaban ninguna ropa especial. La gloria de Dios los cubría. Pero cuando ellos pecaron, la gloria de Dios se retiró de ellos y vieron su desnudez. Entonces, ellos trataron de ocultar aquello y no les sirvió. Por eso aprendemos esta lección de que ocultar, esconder las cosas no sirve de nada. No sirve de nada. Tarde o temprano todo va a salir a la luz. La Escritura dice, mis hermanos, que el que oculta sus pecados, ¿qué dice la Biblia? No prosperará. El que oculta sus pecados no prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta de ellos, alcanzará misericordia. Entonces, tu oportunidad es ser honesto. La oportunidad que tenemos delante de Dios para que nos vaya bien es ser totalmente honestos, ser auténticos, ser quienes somos, no fingir, no usar disfraces, no pretender ser alguien más, sino ser yo mismo. De eso es de lo que se trata, mis amados hermanos. Debemos de ser nosotros mismos todo el tiempo. Debemos de trabajar y de esforzarnos por lo que queremos, por lograr nuestros objetivos. Trabajar duro, sí, pero no tratando de ser alguien más. De pronto puede ser que tú quieras entrar en un trabajo, por ejemplo, y tú quieres mucho ese trabajo, pero en ese trabajo resulta que hay una exigencia de que necesitas ser alguien más, que tienes que ser alguien que no eres, o que tienes que hacer algo que va contra quien tú eres, que va contra tus principios, que va contra tu fe, que va contra tus convicciones. Y tú puedes decir, ay, pero es que quiero tanto ese trabajo que lo voy a hacer. Puede ser la forma de vestir, puede ser que tengas que hacer cosas que tú no quieres hacer y que tú digas, lo voy a hacer porque quiero ese trabajo. ¿Cuánto te va a durar? O sea, ¿cuánto te va a durar el gusto? Porque si tus convicciones son firmes, tarde o temprano
aquella incomodidad te va a hacer separarte de ese trabajo. Y lo mismo ocurre bajo cualquier circunstancia. En una relación, de igual manera. Imagínate que te casas con alguien bajo un disfraz como Lea. Imagínate que te gusta tanto una persona y deseas tanto hacer tu vida con esa persona que finges ser alguien que no eres. ¿Qué va a pasar? Se te va a descubrir. Se te va a descubrir. Yo he platicado mi testimonio cuando yo conocí a mi esposa. Y realmente el Eterno hizo muchas cosas en mi vida a través de ella. Porque la persona que yo era cuando ella me conoció, o sea, yo era tremendo, ya lo he dicho, ¿no? Yo era tremendo, pero era tanto pues mi afán, ¿verdad? De ser su novio, de que fuéramos novios, de que hiciéramos una vida, que yo al andar con ella empecé a hacer cosas que yo nunca hubiera hecho. Por ejemplo, yo ni siquiera jamás en mi vida había pisado un templo católico. Y yo no tengo nada contra los católicos, pero pues yo crecí, crecí dentro del cristianismo como evangélico. Nunca había entrado a una iglesia católica, ni por error. Pero cuando fuimos novios, como ella venía de ese contexto de ser muy católica, y ándale, vamos, y pues, bueno, y ahí me tienen, ¿verdad? Yo nada más criticando en mi mente, ahí al cura, y luego era cuando todavía de repente les daba por hablar latín y eso. Y pues, ¿a qué venimos y ni entendemos nada? No le decía nada a ella, ¿verdad? Yo acá. Pero sí, o sea, hacía cosas que luego a ella le molestaba mucho. Ella le molestaba mucho el tema del cigarrito y de la tomada. Y pues yo era bárbaro, ¿verdad? No, hombre, yo no salía de allá de los billares y de las cantinas. Pero ya al ser novio de ella, pues tenía que bajarle a todo eso. Y luego pues teníamos una relación así de que nos veíamos todos los días, en el trabajo y en la tarde. Yo ya como hasta las 9 de la noche ya la dejaba, ya me iba yo. Pues a esa hora, hermano, yo me iba. A esa hora yo me iba allá a ser quien yo era. Allá a los billares y todo. Y aunque me fuera bien desvelado mañana a trabajar, pero me iba. Pero les decía, ¿cuánto puedes mantener el disfraz? ¿Cuánto puedes mantener el engaño? Siempre recuerdo mucho una ocasión, yo trabajaba en el turno de noche y ella estaba en el primer turno. Entonces ella de repente llegaba muy temprano, iba y me visitaba ahí en mi área de trabajo antes de ella entrar a su turno. Y recuerdo mucho que una ocasión llegó y a mí se me había olvidado y traía los cigarros yo aquí en la bolsa de la camisa. Luego los escondía, ¿no? Pero esa vez pues había mucho trabajo, no sé. Y llega ella como es, ¿verdad? Siempre bien sonriente y hola. Y lo primero fue que me vio los cigarros, ¿no? Y se le congeló la sonrisa, se dio la vuelta y se fue. Porque ahí como la ven tiene su carácter, ¿verdad? Se dio la vuelta y se fue. Y yo, bueno. No puedes mantener un disfraz, un engaño por mucho tiempo. Todo sale a la luz. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, que bendito sea el Eterno, con el paso del tiempo, a través de ella, Dios fue obrando en mí y quitando pues, muchas cosas. ¿Pero por qué? Porque no puedes engañar, no puedes disfrazarte todos los días.
Entonces, por eso la enseñanza que hoy aprendemos de la experiencia de José y de las otras experiencias que vimos es esa. Mis hermanos, no necesitamos disfraces, no necesitamos engañar a nadie. Esto se trata de ser siempre sinceros, de ser nosotros mismos, de ser auténticos delante de Dios y delante de todas las personas. Esforzarnos y luchar por lo que queremos, luchar por nuestros sueños, por nuestros deseos, por nuestros anhelos, pero hacerlo de una manera totalmente sincera, auténtica, honesta, sin fingir en lo absoluto. Y créame, de esa manera Dios nos va a bendecir. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, y fuera máscaras, fuera disfraces, eso es de lo que se trata. Vamos a concluir, mis hermanos, vamos a concluir con nuestro servicio de este día.